Hola a todos, soy Jack, y hoy vamos a analizar otro horrible caso con ustedes. Carolina del Norte, cuna del country blues y de los indios Cherokee, es ahora un estado bastante conservador y próspero en la parte norte del sur de los estados atlánticos. A diferencia de Carolina del Sur, el estado es bastante tranquilo en términos de criminalidad, y si aparece en las noticias nacionales, a menudo se debe a tormentas de nieve, tornados o tormentas eléctricas severas. La costa, con tormentas tropicales e inundaciones, o los acres de densos refugios de vida silvestre con el peligro de incendios forestales y deslizamientos de tierra, representan mayores riesgos que las personas. Pero no siempre. El 10 de abril de 2019 fue un joven de 17 años, Tristan Boras, quien causó la tormenta. El adolescente, proveniente de una familia religiosa y numerosa, masacró violentamente a sus seres queridos en la casa familiar en Deep Gap, Carolina del Norte. El miércoles por la noche, los servicios de emergencia recibieron una llamada de una joven que reportaba una gran cantidad de sangre en su hogar y la desaparición de 3 miembros de su familia, sus padres y su hermano menor. La joven añadió que no podía localizarlos. Los agentes de policía respondieron a la llamada y se dirigieron inmediatamente a Deep Gap, a unas millas de la frontera entre los condados de Watauga y Wilkes. Cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron sangre en el camino que conducía a la entrada, en el felpudo de la puerta principal y un rastro de sangre dentro de la casa que subía por las escaleras. Los oficiales que registraron el área exterior encontraron el cuerpo de un hombre cubierto con hojas bajo una hamaca, con varias heridas de arma blanca. Poco después, alrededor de las 10:30 de la noche, la camioneta de la familia fue encontrada escondida en el bosque, con el cuerpo de una mujer cubierto con una manta y bolsas de mantillo encima. Una tragedia doméstica impulsiva y sin sentido. Jeffrey Boras, el padre de Tristan, nació el 16 de abril de 1975. Era pastor de la conservadora iglesia Bible Fellowship Church, un movimiento protestante con raíces menonitas. El niño creció en un ambiente donde se daba especial importancia a la piedad personal y al sentimiento de estar constantemente bajo la estricta y vigilante mirada de Dios. El estudio serio y cuidadoso de la Biblia en las reuniones, junto con la instrucción moral, eran la base de su educación. Cualquier forma de entretenimiento, incluso la risa y la ropa colorida, era mal vista. Las buenas obras, la caridad, el trabajo misionero, el amor por el enemigo y la renuncia a todo tipo de violencia eran considerados virtudes. Jeffrey absorbió todos estos fundamentos como hijo del pastor Harry Boras. Creció como un niño amable, amoroso, gentil y paciente. De joven, Jeffrey consiguió un trabajo de verano en el parque acuático Big Surf, ubicado en el lago de los Ozarks, en el estado de Missouri. En su primer día de trabajo, conoció a una chica encantadora y humilde. Su nombre era Tanya Mae Trandom, de la misma edad y con prácticamente los mismos valores y crianza. Tanya, al igual que Jeffrey, había crecido en una familia donde los valores cristianos eran primordiales. La paciente y humilde joven vio en el piadoso joven a un esposo ideal y un padre amoroso. Le dio a Jeffrey una foto de una pareja de ancianos tomados de la mano y le dijo: «Así seremos nosotros algún día». La madre de Jeffrey, Kathy Brown, oró para que Dios le diera a su hijo una esposa que amara al Señor con todo su corazón y creyó que sus oraciones fueron respondidas. Los jóvenes amantes se casaron y su familia se convirtió en una continuación de las ideas con las que ellos mismos habían sido criados. La foto que Tanya le regaló fue cuidadosamente guardada en el álbum familiar. Muy pronto, la joven pareja tuvo a su primera hija, una adorable niña llamada Taylor. Luego, uno tras otro, nacieron 3 hijos más. El menor fue un niño al que los padres llamaron Tristan. Taylor se convirtió en la verdadera hermana mayor para sus hermanos. Cuidaba de todos, ayudaba a todos, apoyaba a todos, pero especialmente era amiga de su hermano menor. Para Tristan, Taylor fue la mejor y única amiga. A pesar de la diferencia de edad, siempre estaban juntos. Practicaban deportes, disfrutaban de la música y hacían bromas. El movimiento PISM cree que la tarea de los padres es establecer el reino de Dios en el corazón del niño. A medida que los 4 hijos crecieron, Jeffrey y Tanya decidieron cumplir con su deber cristiano
y adoptaron a 4 niños más de un orfanato. Amorosos, abiertos y amigables, según otros, la familia se hizo aún más grande, con un total de 8 hijos: Taylor, los gemelos K y Alexis, Misery, Al, Steven, Miku y Tristan. Según las creencias religiosas de la familia, a los niños se les prohibía usar teléfonos móviles y redes sociales hasta cierta edad, y se fomentaba el ascetismo en necesidades y deseos. A los chicos se les prohibía salir con chicas hasta el final de la secundaria, es decir, hasta los 18 años. El estudio de la Biblia y otros asuntos religiosos eran obligatorios. Por lo demás, los niños crecían como cualquier otro niño. Los padres no hacían distinción entre los hijos biológicos y los adoptados. Todos recibían la misma atención, cuidado y afecto. La amorosa madre creaba una atmósfera armoniosa y cuidaba cuidadosamente el orden interno y las relaciones entre los hermanos. Oraba mucho y realizaba buenas obras. La pareja creía que la virtud debía fomentarse con sus propias acciones y enseñaban la misericordia a través del ejemplo. Cuando el pueblo de Haití fue golpeado por un huracán, Tania vendió su costoso anillo de bodas y envió las ganancias a una fundación que construía viviendas para las víctimas. A cambio, se compró un anillo simple y barato. En 2015, Taylor se graduó de la escuela secundaria y se mudó a Boone para asistir a la Universidad Estatal de los Apalaches. Este evento hirió profundamente a Tristan, quien perdió a su única amiga y quedó solo. Taylor volvía a casa en cuanto tenía oportunidad, pero ahora tenía su propia vida libre, mientras que Tristan seguía con las mismas reglas y rutinas de siempre. Había comenzado a rebelarse contra las restricciones impuestas desde la infancia y no estaba de acuerdo con las creencias religiosas de sus padres. Le molestaba no tener un teléfono celular ni poder comunicarse con sus compañeros en redes sociales, especialmente porque este tipo de comunicación se había vuelto una parte integral de la vida de los adolescentes modernos. Tras la partida de Taylor, las discusiones con sus padres se volvieron más frecuentes. En diciembre de 2017, hubo cambios agradables en la vida de la familia. Jeffrey, su esposa y sus hijos se mudaron a una nueva casa con un terreno amplio en Deep Gap, en el condado de Watauga, Carolina del Norte. La casa estaba situada en un camino de tierra que conducía a una zona boscosa y era mucho más espaciosa que la anterior. Además, la nueva vivienda estaba a menos de 3 kilómetros de la casa de Robin, la madre de Tanya y abuela de los niños. Esta cercanía hacía posible acudir a ella en cualquier momento si se necesitaba ayuda para cuidar a los más pequeños. Sin embargo, no se sabía si el cambio fue tan agradable para Tristan, ya que tuvo que cambiar de escuela y entorno. En Watauga, asistió a la escuela secundaria local y comenzó a practicar atletismo. Otros chicos consiguieron trabajos como consejeros en campamentos de verano. A simple vista, podría haber parecido que nunca hubo problemas en la casa de los Boras, pero no era así. Con el tiempo, el comportamiento de Tristan comenzó a ser preocupante. En 2018, la escuela insistió en varias consultas con un psicólogo debido a problemas de ira y falta de control de impulsos. Para 2019, cuando Tristan estaba en la escuela secundaria, a pesar de sus excelentes capacidades, comenzó a tener dificultades para comprender algunas materias, y estas dificultades solo aumentaban día a día. De ser un estudiante aplicado que siempre había participado en la vida escolar antes de la mudanza, se convirtió en un adolescente indiferente y retraído que perdió interés en sus estudios. Tristan comenzó a llegar tarde a las clases y no tenía ningún deseo de aprender. Llegó al punto de ponerse audífonos durante las lecciones y sentarse con una mirada ausente. Algunos maestros intentaron ayudar a Tristan, y aunque él hizo contacto en ocasiones, todo terminaba en una indiferencia y falta de interés inmutables. Además, el joven no siempre se comportaba adecuadamente en casa. Para ese momento, ya tenía todo lo que quería, pero seguía discutiendo constantemente con sus padres sobre tener su propio teléfono celular y acceso a redes sociales. Tristan pasaba mucho tiempo en Internet y, en su cuenta de Instagram, se describía a sí mismo como músico. Taylor, siempre interesada en la vida de sus hermanos, notó que Tristan discutía con sus padres más a menudo y que tenía desacuerdos con su madre sobre temas religiosos. También se enteró de otros problemas escolares de su hermano. Taylor intentó hablar con Tristan, pero la cercanía que solían tener ya no existía. Después de un tiempo, el joven entabló una amistad con una chica de la comunidad religiosa llamada Evelyn Faith Jackson. Comenzaron a verse,
sin observar particularmente la prohibición de relaciones íntimas. A veces, fumaban plantas prohibidas, y Tristan se quejaba de su madre, quien por las noches discutía su comportamiento con él, lo que lo hacía sentirse cansado y sin poder concentrarse en la escuela. El joven estaba muy preocupado porque sentía que tenía muchos defectos que le impedían cumplir con las expectativas de su madre y que ella no podía estar orgullosa de él. Contaba que con su padre podía ser él mismo, pero con su madre era diferente. El 10 de abril de 2019, salieron a la luz muchas cosas secretas de la vida de Tristan. Se habían instalado cámaras de vigilancia en el granero donde se guardaban las cabras, y el antiguo teléfono celular de Tristan, que a veces usaba en secreto, se utilizaba como punto de acceso. Ese día, Tanya tomó el teléfono por alguna razón y leyó mensajes de texto en los que su hijo mantenía conversaciones sexuales con chicas y discutía sobre drogas ilegales con ellas. Tristan estaba en la escuela en ese momento y vio que su teléfono comenzaba a parpadear con mensajes entrantes. Sus padres, conmocionados, le escribieron en el chat familiar sobre la información encontrada en su antiguo teléfono. Ese mismo día, Sherry King, una profesora de inglés de Tristan, llamó a su madre para quejarse de las calificaciones y el comportamiento del adolescente. Más tarde, testificaría en el juicio que Tanya Boras le devolvió la llamada y le dijo que ella y su esposo irían a la escuela para recoger a Tristan temprano y hablar con él sobre sus calificaciones. Sherry King transmitió las palabras de los padres a Tristan, quien se mostró extremadamente sorprendido por la noticia. La pareja dejó a su hijo menor con su abuela y se dirigió a la escuela secundaria para abordar lo que estaba sucediendo. El camino a casa transcurrió en silencio. En el juicio, Tristan testificó que su madre parecía tensa y fruncía el ceño constantemente mientras revisaba su teléfono. En casa, tuvieron una conversación que duró aproximadamente 1 hora y media. Después de lo cual Tanya envió un mensaje a su madre diciendo que Tristan no estaba molesto porque le habían quitado el teléfono y las llaves del coche hasta que mejoraran sus calificaciones y comportamiento, y que iría a recoger al niño más pequeño pronto. El mensaje fue enviado a las 4 de la tarde, pero aparentemente la conversación continuó. Según las palabras de Tristan, él y su madre hablaron sobre la necesidad de mejorar en la escuela, mantener relaciones limpias con las chicas, los peligros de las drogas ilegales y el hecho de que ella no quería que él estudiara religiones distintas al cristianismo. Se vio obligado a escuchar y se dio cuenta de cuánto había en él que debía corregir. Incluso hicieron una lista de cualidades que debería tener para ser una mejor persona. Compasión, honestidad. Esta lista la encontraría más tarde la policía. En un momento, Tristan dijo que su madre se acercó por detrás, le puso un brazo alrededor del cuello y aplicó presión, lo que lo llevó a saltar instintivamente, girarse y golpearla accidentalmente con el codo. Según él, su madre nunca había hecho algo así antes, por lo que reaccionó de esa manera. Su madre, sorprendida por el golpe, agarró lo que él pensó que eran unas tijeras de un estante y se movió hacia él. Estando en estado de shock por lo que estaba sucediendo, Tristan la apuñaló pensando que se estaba defendiendo y corrió hacia su padre en busca de ayuda. Más tarde, una investigación forense no encontró evidencia en el cuello de Tristan que indicara que su madre lo hubiera estrangulado. Y durante el juicio, la fiscalía mostró al jurado fotos del cuello de Tanya tomadas por el forense, que mostraban un hueso del cuello fracturado. Por otro lado, el psicólogo testificó durante el juicio que, en su opinión, Tristan Boras estaba mentalmente sano en el momento del crimen, pero sufría de un estado cognitivo gravemente deteriorado, experimentando despersonalización, desrealización y la sensación de que los eventos eran irreales. Sin embargo, el tribunal y el jurado desestimaron la opinión del psicólogo, considerando a Tristan un manipulador hábil y un individuo socialmente peligroso. Según Tristan, no entendía lo que estaba ocurriendo, por qué su padre huía de él, ni por qué lo apuñaló cuando lo alcanzó, incluso cuando éste le suplicaba ayuda. Recordaba que su padre levantó una piedra y dijo, «Tristan no», pero estaba seguro de que su padre preferiría dejarlo morir antes que intentar hacerle daño. Más tarde, los vecinos informaron haber escuchado gritos fuertes en la propiedad de los Boras alrededor de las 5:30 de la tarde ese miércoles. Después de que todo terminó, Tristan regresó a la casa, donde vomitó, lo cual, según el psicólogo,
indicaba un estrés severo y no un asesinato calculado en sangre fría. Sin embargo, el jurado no estuvo de acuerdo con esta opinión, especialmente después de que se presentaran los informes del médico forense durante el juicio. El informe de la autopsia de Jeffrey Borras señaló múltiples heridas de arma blanca en el pecho izquierdo y la espalda, cortes en los brazos y manos y abrasiones en el cráneo y la frente. Por su parte, el informe de la autopsia de Tanya Borras indicó que sufrió múltiples heridas de arma blanca, incluidas en el pecho izquierdo, la espalda y el brazo, así como lesiones que podrían haberse producido cuando se comprimió su cuello. Los resultados indicaban que los padres se estaban defendiendo, no atacando. Además, Tristan tuvo la oportunidad de alejarse de su madre si se sentía amenazado, y aun si la madre fue víctima de un lapsus repentino de juicio y una percepción errónea de defensa propia, el asesinato del padre y las acciones posteriores ya mostraban una historia diferente. Tristan regresó a la casa, retiró el cuerpo de su madre y lo colocó en la camioneta, ocultándolo bajo una lona. Luego limpió la escena del crimen durante aproximadamente 1 hora e incluso usó una manguera para lavar el porche de la casa. Alrededor de las 8:30 de la noche, Tristan llegó a la casa de su abuela para recoger a su hermano menor. Robin pensó que esto era extremadamente extraño. Tristan explicó que sus padres necesitaban ir urgentemente a la tienda y se disculpó por no haber tenido tiempo de pasar por allí para recoger a su hermano. Aproximadamente 20 minutos después, Robin recibió una llamada de su otro nieto, quien se quejaba de que sus padres no contestaban el teléfono y no habían ido a recogerlo de su trabajo de medio tiempo, como solían hacer. La abuela llamó a Alexis y le pidió que fuera a recoger a su hermano. Acordaron encontrarse en la casa de Jeffrey y Tanya para averiguar qué había sucedido. Al llegar a la casa, Robin notó sangre en el porche, pero como la pareja criaba animales, no le dio mucha importancia. Entró a la casa para buscar una linterna y revisar a los animales, pero vio que había sangre por todas partes. En ese momento, Alexis corrió hacia la casa y le informó que había encontrado un cuerpo bajo la hamaca, cerca del granero de los animales, y que creía haber visto a Tristan con sangre en la cara, en un auto que parecía de fuga. Alexis llamó a los servicios de emergencia, y el operador le indicó, junto con todos los miembros de la familia, que se encerraran en el auto y esperaran a que llegara la policía. La policía llegó 10 minutos después. Tras varias horas de espera afuera y de hablar con los oficiales, todos fueron llevados a la estación, donde se les informó que Jeffrey y Tanya Borras habían sido encontrados muertos. Al examinar la escena del crimen, los detectives localizaron una interfaz de computadora en la casa que conectaba el sistema de videovigilancia con los monitores. Los detectives vieron una pantalla en el monitor con una cuadrícula de varias cámaras que transmitían video en vivo. Inmediatamente solicitaron una orden judicial para obtener las credenciales de la empresa que daba servicio al sistema. Mientras tanto, Tristan se puso en contacto con su novia Evelyn y llegó a su casa. Ella se dio cuenta de que estaba preocupado por algo y que tenía algunos rasguños en la frente y los brazos. Sin embargo, Tristan le aseguró que solo había tenido una discusión con sus padres y que los rasguños se los había hecho jugando con su perro. Evelyn describió las lesiones de Tristan como 3 rasguños en la frente, una herida en la mano, un corte en un dedo y una uña amoratada. Inmediatamente después del crimen, Tristan publicó una foto de las lesiones en Snapchat, escribiendo que habían sido causadas por el perro de su padre. Según su novia, la foto coincidía con las lesiones que vio en él esa noche. Tristan se quedó esa noche en casa de Evelyn. A la mañana siguiente, fueron a Walmart y McDonald's y planearon ir a la escuela, pero luego cambiaron de idea. Evelyn estaba convencida de que Tristan solo quería alejarse de sus padres por un tiempo, por lo que le ofreció quedarse con uno de sus familiares por un tiempo. Él aceptó, y viajaron a otro estado. El 11 de abril, el personal de la oficina del sheriff obtuvo el nombre de usuario y la contraseña del sistema de videovigilancia en la casa de los Borras. Revisaron las grabaciones de las cámaras y conocieron las circunstancias del crimen. La policía obtuvo una orden de arresto contra Tristan y entregó los detalles del vehículo en el que supuestamente había escapado al Centro Nacional de Información Criminal. Se inició una búsqueda del auto y, posteriormente, una persecución.
El investigador Matthew recibió información de que Tristan había sido visto en Tennessee y comenzó los trámites necesarios para extraditar al presunto culpable. Le pidió a Robin, la abuela de Tristan, que lo acompañara para capturarlo, con el fin de hablar con el joven en su presencia, dado su corta edad, mientras viajaban en el auto con Evelyn. Tristan notó luces azules siguiéndolos. Aceleró y le dijo a su amiga que sus padres debían haber registrado el auto como robado para encontrarlo. Aceleró por la autopista intentando escapar, pero finalmente cedió a sus perseguidores y se detuvo. El Ford fue rodeado por patrullas policiales. Evelyn estaba completamente confundida al ver a su novio esposado y llevado en un coche patrulla. Los oficiales notaron que Tristan no parecía alterado ni agitado. Su entrevista del 11 de abril de 2019, realizada por el investigador Matthew, fue grabada en video y audio. El joven respondió todas las preguntas, confesó el crimen y detalló todas sus acciones. En algunos momentos lloró. Tristan Boras, quien estaba a un mes de cumplir 18 años, fue detenido sin derecho a fianza. Poco después, la oficina del sheriff obtuvo una orden para investigar la cuenta de Snapchat de Tristan y un total de 5 de sus teléfonos móviles que podrían contener información relacionada con el crimen. También se emitió una orden para registrar la casa en Orchard Road, donde los detectives encontraron otro teléfono en el dormitorio principal, un teclado, un bolígrafo de una caja fuerte, vasos de papel, un martillo, una pajilla, cuchillos, un hisopo manchado de rojo, gafas, un trapo de cocina, una hamaca, un grabador de video digital, una alfombra y varios documentos, tarjetas de Dakota del Sur y botas. Según los documentos judiciales, también se emitió una orden de registro para la camioneta Ford F-150. Se incautaron un hisopo manchado de rojo, una laptop, un cargador de computadora y una funda de volante. Además, se autorizó registrar la casa de la novia de Tristan en Boone, donde el joven había pasado la noche. Según los documentos judiciales, se incautaron una funda de almohada, una sudadera con cierre y un cuaderno de la propiedad. Los resultados de las investigaciones y registros ayudaron a los investigadores a reconstruir la cronología de los eventos hasta los más mínimos detalles. La versión de defensa propia se consideró insostenible. Los servicios funerarios para la pareja se llevaron a cabo el 17 de abril de 2019 en la iglesia Bible Fellowship. Los pastores William C.R. y Brad Gray oficiaron la ceremonia. Los hijos, que experimentaban la pérdida de sus padres a tan temprana edad, encontraron fuerzas para escribir un emotivo obituario. Nuestros padres nunca tuvieron la oportunidad de vivir para ellos mismos porque siempre vivieron para nosotros. Jeff y Tanya siempre fueron una increíble alegría para sus padres y una fuente constante de orgullo. Nuestros padres hicieron del mundo un lugar mejor, y esperamos continuar ese legado, amando apasionadamente a las personas y buscando a Jesús. Después del funeral, Taylor visitó a su hermano en prisión por primera vez y quedó profundamente impactada por su comportamiento. No solo Tristan no mostró arrepentimiento, sino que trató de culpar a la familia por lo sucedido. A su hermana le pareció que él estaba convencido de que recuperaría su libertad tarde o temprano. Taylor se sintió disgustada, se dio la vuelta y se marchó. Su segunda visita fue el 11 de mayo, con motivo del cumpleaños de Tristan. Esta vez fue acompañada por la abuela Robin, pero la reunión no fue muy diferente de la anterior. Su hermano elogió la fiesta que le habían organizado en la prisión por su cumpleaños. Taylor consideró ese comportamiento inaceptable, especialmente dado que sus padres habían muerto trágicamente. Tras esta visita, la familia decidió cortar cualquier contacto con Tristan. El juicio comenzó el 16 de febrero de 2022. Durante el juicio, Tristan expresó arrepentimiento por lo sucedido. Estuvo de acuerdo con todo lo que su familia dijo sobre él y apoyó la decisión de prohibir permanentemente el contacto para que su familia se sintiera segura. El 3 de marzo, Tristan Boras fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada cargo de asesinato en primer grado. El juez Horn señaló que la salud mental era un factor atenuante, ya que el informe psicológico indicaba que Tristan seguía sufriendo ansiedad, depresión y había desarrollado síntomas consistentes con el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo,
El juez también afirmó que no se encontró evidencia de trastornos psicóticos, aunque la ansiedad y la depresión pudieron haberse agravado por el uso continuo de drogas ilegales. El hecho más inusual de esta historia es que ni la familia de Tristan, ni su abogado, ni él mismo hicieron declaraciones sobre los motivos que llevaron al crimen. Una familia piadosa y un hombre socialmente peligroso que consumía drogas ilegales y que no entendía completamente las razones de lo ocurrido o fingía con destreza no comprenderlas. Por otro lado, un joven que se odiaba a sí mismo, con baja autoestima, propenso a la depresión, que demostraba activamente síntomas de ansiedad y no recibió la atención médica calificada necesaria. Durante la sesión del tribunal, se mencionó el hecho de que sufría ataques de pánico, los cuales su madre lo ayudaba a superar, ya que ella misma era propensa a ellos. Una de las principales ideas de la pedagogía del pietismo plantea que los niños, cargados con el pecado original, son inmorales desde el nacimiento y, por lo tanto, la educación y la escuela deben corregirlos, preparándolos para comportamientos correctos mediante disciplina estricta y la supresión de su autoconciencia. Supuestamente, el amor estricto es para el bien del niño. Tristan, un niño que probablemente tenía una hiperreactividad hereditaria del sistema nervioso, creció bajo límites estrictos, sintiendo constantemente que no era lo suficientemente bueno ni para Dios ni para sus padres. Algunos necesitan más amor por naturaleza, otros menos. Según los recuerdos de su hermana mayor, el pequeño Tristan estaba intensamente celoso de los nuevos hermanos, cuya llegada desvió la atención de los padres. Primero hubo rebelión, luego se unieron estados depresivos y sentimientos de inutilidad, acompañados por el consumo de marihuana, ataques de pánico y episodios de despersonalización y desrealización. No aceptaba la religiosidad de sus padres ni podía ser lo que su madre quería. Y ser lo que era significaba estar en constante necesidad de corrección, algo que ambos escribieron juntos en una lista en lugar de buscar un buen terapeuta. ¿Fue esa lista la gota que colmó el vaso? ¿Se podría haber evitado esta tragedia tan insensata y despiadada en una familia verdaderamente amorosa? Gracias por ver, chicos. Suscríbanse al canal y no olviden hacer clic en la campana para no perderse nuevas historias de todo el mundo. Nos vemos pronto. Cuídense.